Buenas tardes, hoy es 6 de julio del año de la pandemia, estamos en el teórico de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompañan en este teórico el doctor Loria, la licenciada Guerrero, creo que está la licenciada Fernández Zapino, y no sé si estará la doctora Darling. Sé que la doctora, la titular de la cátedra, María Clara Areta, está teniendo algunas dificultades de conexión, así que vamos a dar inicio, y si ella se puede conectar, bueno, aportará desde el momento en que pueda conectarse. La temática de este teórico de hoy a las 2 y de las 18 es farmacología, psicofarmacología, abordaje psicofarmacológico desde salud mental. Vamos a tocar 4 temas generales que tienen que ver con 4 grupos que son los más típicos para usar, los más conocidos, los grupos farmacológicos. Vamos a usar este tiempo del teórico de las 12 para hablar de 2 grupos, y el de las 18 para hablar de los restantes 2. En este momento, en este horario, lo que vamos a tratar es el tema de psicofarmacología y con ansiolíticos. Dentro de los ansiolíticos, reducido al grupo de las benzodiazepinas, que es el que tiene mayor carácter de importancia. Sí, el de la tarde, tanto preguntan por chat si este teórico como el de la tarde van a ser grabados. Los dos están siendo grabados, la idea es subirlos en cuanto haya disponibilidad. Pero sí, la idea es grabar y subir los dos. El miércoles vamos a trabajar con consignas clínicas, con datos, con viñetas o recortes clínicos. Vamos a trabajar con situaciones clínicas en determinados escenarios, lo que nos permita entender el uso práctico de cada uno de estos grupos farmacológicos. A medida que vamos hablando de grupos, vamos a ir dando algunos ejemplos de cómo se trabaja con cada uno. ¿Bien? ¿Está María Clara? Hola, ¿qué tal? No podía entrar, no podía entrar porque tuve que sacar el wifi del teléfono y entrar con los datos móviles. No bueno, puedo, hay muy mala conectividad. Buenos días a todos, ¿qué tal, estudiantes? ¿Qué tal, León? Disculpen, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Clara? Son problemas de conectividad. Bien, ¿ya empezaste, Leo? Sí, ya empecé, ya estamos grabando. En realidad lo que fue la presentación, y por ahí te tocaría, si querés, empezar a hablar vos, porque se le denomina abordaje psicofarmacológico, y cuál es la diferencia entre eso y hablar de un tratamiento con fármaco. Claro, ¿qué tal? Bueno, ante todo les quería decir que siempre estamos terminando la materia, pero que cualquier duda o pregunta sobre que cupieran sobre la materia o sobre alguna duda que tengan, se pueden dirigir ya sea a mi mail, o muchos de ustedes tienen mi WhatsApp directamente, porque muchísimos de ustedes tienen mi WhatsApp, o a León o al JTP Maxi Loria para alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, y si no, lo usamos también en este rato de teórico, de esta atípica cursada que hemos tratado de dar, pero que bueno, hemos tratado de dar todo lo que hemos podido, hemos cumplido los objetivos que estaban en los núcleos centrales, y les quería decir eso antes de que tuviéramos el próximo práctico y el último de los teóricos, ¿no? Que, bueno, habrá cosas para arreglar, pero en fin, también hubo cosas que afortunadamente pudimos dar, que eran los núcleos centrales que están planteados en la materia, pero que si alguna duda cabía, estamos a disposición de ustedes. Bueno, por otro lado, lo que queríamos plantear con León es que este abordaje farmacológico tiene que ver con que justamente hay algo del orden de lo que se entiende que es por qué no entendemos, por qué le decimos abordaje psicofarmacológico.
Le decimos abordaje psicofarmacológico porque no consideramos que dentro de la salud mental y aún dentro de la psiquiatría entendamos nunca que el tratamiento nunca únicamente es farmacológico, nunca es farmacológico únicamente. Siempre tiene que haber un tratamiento conjunto, que lo pueda hacer una o más personas, pero siempre tiene que haber una disposición, un dispositivo, como trabajamos la semana pasada, en donde la dimensión de la palabra, de lo social, como hemos venido trabajando del sujeto de lo social y de lo personal, como hemos venido trabajando desde el primer año, esté presente. Y eso implica necesariamente siempre la palabra. El tema es que muchas veces, como vamos a ver hoy y el miércoles junto a León, vamos a ver que es necesario que la medicación esté presente para que la dimensión de la palabra pueda instalarse. Porque la dimensión de la palabra y la dimensión de la subjetividad, a veces en algunos cuadros que son muy agudos, muy difíciles o muy complicados, no puede instalarse y requerimos de eso, de abordar como quien aborda al otro, ¿no? Muchas veces se llama abordaje del cuerpo, se entiende abordar tal tema. Es un tema y nosotros tenemos que tratar de ir con diferentes recursos. Bueno, uno de los recursos que tenemos es la medicación, pero no es, entendemos, tanto León como yo, entendemos que no es el principal recurso, sino un recurso que debemos utilizar con inteligencia, cuidado y respeto, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir a ver esto dentro de lo que entendemos que son los tratamientos. Quiero decir que el tratamiento de salud mental también es muy importante que lo entendamos de esta manera. Ustedes dirán, no nos fueron dando en cada uno de los cuadros que vimos cómo tratar a cada uno de los pacientes en el síndrome confusional, en la histeria, en la neurosis obsesiva. Bueno, porque eso implica una competencia que serían textos y años de análisis personal, supervisión y lectura de textos muy complicados y muy extensos. Entonces, es toda una formación. Entonces, la idea es que cuando vimos cada cuadro, de una u otra manera estuvimos explicando siempre escenarios y dispositivos, siempre cuando decimos tanto en el forzadísimo mapa de la clínica, un territorio y el otro, estuvimos trabajando desde cómo trabajar, cómo hablar, qué disposición tener frente al paciente. Quiere decir que la posición de ustedes, recibidos como médicos generalistas, es la posición que hemos tratado de ir señalando en cada cuadro, porque en salud mental no se trata de decir tienen que darles tal corticoide y no tal otro, tienen que medicar de tal o cual manera. La medicación es parte del tratamiento, por eso lo hemos llamado abordaje psicofarmacológico. Y vamos a ver el abordaje farmacológico de ustedes como médicos generalistas pueden llegar a requerir. Lo demás corresponde a tratamientos puntuales que ya sea mediante psicoterapia o psicoanálisis aplicado a la psicoterapia o como sea, se hacen de manera muy particular. Bueno, ahora los dejo otra vez con León, que acá volvió. Yo me levanto un minutito, voy a abrir una puerta. Muy bien, ahí está Bueno, León. repetimos entonces que estaban preguntando en el chat. Van a ser 4 grupos farmacológicos. Los grupos, Gustavo, ahí te veo en una foto con alguien, en una foto muy amorosa. Bien. Digo, los 4 grupos farmacológicos que vamos a trabajar hoy son antipsicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos y estabilizantes del ánimo, antirrecurrenciales se llaman también, o antiepilépticos. Tienen varias denominaciones. ¿Bien? Bien. Para que, en función de esto de que estaba comentando la doctora María Clara, la pretensión de lo que queremos transmitir y la pretensión del perfil del egresado, ustedes van a tener, o ya tienen, digamos, en el lugar donde vamos a subir los videos que estamos grabando, la bibliografía que vamos a usar hoy,
que es Introducción a la Psiquiatría de Suárez Richard. El manual tiene el capítulo 25 dedicado a, al abordaje farmacológico, tratamiento farmacológico y otras terapias de base biológica. Ahí están los 4 grupos que les mencioné, y de ahí vamos a tomar la referencia para hablar un poquito hoy de estos 4 grupos. Es una lectura simple. Normalmente el psiquiatra que trabaja con farmacología se referencia con otros textos, como es el Cuffé o incluso el Kaplan, puede haber, pero este es un texto bastante simple de entender, y tampoco, como las pretensiones de la asignatura no son de que ustedes salgan expertos con esto, sino que tienen que tener algunos conocimientos básicos en función del perfil del médico generalista. Bien, dicho esto, ustedes van a encontrar que el libro hace introducción antes de ir de lleno a los 4 grupos, toma algunas variables que hay que tener en cuenta. Y una de las variables que toma en cuenta es la de los denomina son las variables a tener en cuenta a la hora de elegir los fármacos para un tratamiento determinado. Criterio STEP: seguridad, tolerabilidad, eficacia, precio y simplicidad. Cada una de estas variables de esta sigla, que quiere decir pasos en inglés, tiene su porqué, ¿no? ¿Por qué tiene que tener determinada seguridad, determinada tolerabilidad, eficacia, precio y simplicidad? Pero más allá de las variables que están explicadas en el texto y que ustedes tienen que por ahí tenerlo presente, a mí lo que me gustaría, digamos, reforzar algo de lo que se habla también en el texto es la necesidad de ser claros en el abordaje farmacológico. Recuerden que nosotros, dentro de lo que es la salud mental, realizamos nuestra práctica bajo el paradigma de la ley de salud mental. Cuando se habla de la ley de salud mental, hablamos de una ley de derechos, porque se considera a los sujetos de derecho. Y uno de los derechos que tienen los sujetos que consultan es el derecho a la información. Entonces, no solamente por el tema del derecho que ellos tienen y de respetar el derecho del sujeto que consulta, sino porque es una manera muy eficaz de generar una adecuada transferencia con la medicación y de establecer, digamos, la mejor vinculación entre este triángulo de sujeto, fármaco y efector de salud. Sí, María Clara. Ay, pensé que querías decir algo. Bien, entonces, en función de esto, uno tiene que poder explicar, obviamente no tiene que dar una clase de psicofarmacología, pero un poco va a ser lo que yo voy a hacer con ustedes, explicarles en la generalidad de la situación para qué sirve cada uno de estos grupos. A su vez, cada grupo tiene particularidades, fármacos con particularidades, algunos particularísimas, y con el tiempo y con la pericia uno va descubriendo que también son aplicables determinados perfiles a cada fármaco. Entonces cada fármaco tendrá un perfil particular. Dentro del grupo de antipsicóticos hay determinadas medicaciones, o determinados grupos, atípicos atípicos y típicos. Y dentro de esos dos grupos habrá un fármaco en particular que se usa para determinada cosita, para determinado perfil de sujeto que consulta, o para determinada edad, o para determinada patología. Más allá de que compartan desde lo farmacológico ciertos criterios. ¿Bien? Bien. María Clara, cuando vos necesites hablar, me vas diciendo, Ok, sí. Porque... Entonces, el orden que vamos a seguir no es el orden que está en el texto empieza con antipsicóticos, sigue con antidepresivos y ansiolíticos y después antirrecurrenciales. Nosotros hoy vamos a ir directamente a antipsicóticos y benzodiazepinas. Los que estuvieron cursando psicoadicciones encontrarán bastante facilidad en recordar algunas cuestiones de las benzodiazepinas porque tiene un accionar muy parecido y digamos, el efecto es similar al del alcohol etílico, y los que no, bueno, lo trataremos de trabajar ahora en esta hora que nos queda. Bien, antipsicóticos entonces, vamos primero con los antipsicóticos. Antipsicóticos tenemos dos grupos grandes.
Tenemos los antipsicóticos atípicos y los antipsicóticos típicos. Se dividen también en incisivos y no incisivos. Los antipsicóticos fueron descubiertos, también lo marca en el texto, a partir de, como se descubre en la mayoría de los fármacos, tratando de buscar una terapéutica para otra cuestión. En este caso creo que fue para la tuberculosis, se descubrió la clorpromacina. En un principio se descubrió que tenían... Me parece que esos son los antidepresivos, los de la tuberculosis. Me parece que el hidrato de cloral, a ver, ¿cómo era? A ver, para que yo te lo busco. Sí. Capaz que se metió en la pata. Sí. Ah, sí, a ver, acá estaba. Clorpromacina, no, la clorpromacina. Lo que pasa es que el primer efecto que se le descubre a la clorpromacina es como un efecto antidepresivo, o lo que ellos notan. En realidad, la clorpromacina es un antipsicótico, está dentro del grupo de los antipsicóticos. Bien, entonces, estos antipsicóticos, estos descubrimientos fueron inicialmente azarosos. Los antipsicóticos se describen como, ¿se escucha mal mi voz o se escucha interferencia? Se escucha, no, se escucha con un poquito de eco. A ver. Puede haber el micrófono de alguien que se haya abierto sin querer. Controlen todos, por favor, que tengan el micrófono cerrado. Ahí creo que se cayó. Ah, dice que capaz que es el micrófono de María Clara. A ver, ahí seguimos. Bueno, sigamos. Como dijimos, denominados... León, sí. Los antipsicóticos, no me acordaba el nombre de Henri Laborit, fue el que los descubrió trabajando con la medicación anestésica previa. Digamos, trabajando con los digamos, para anestésicos, justamente la prometacina la empezaron a trabajar ahí, digamos, y para dar medicación antihistamínica, y etcétera, ahí lo trabajaron. Eso fue la prometacina. Primero, pero sí. No sé si, y después encontraron la clorpromacina, pero trabajando con la prometacina, sí, para trabajar. Sí, por lo menos yo encontré el artículo de Laborit, no sé vos cuál tenés. No, acá en el libro te habla de este autor, sí, me parece que es tu micrófono, María Clara, el que hace, digamos, interferencia. Sí, encontré, el libro destaca Laborit, pero destaca como droga madre de ese grupo, que probablemente la prometacina, a la clorpromacina. ¿Bien? Bien, entonces, antipsicóticos. Vamos a tratar de ubicarnos con cada grupo de fármacos más o menos como lo hicimos con las sustancias que vimos en psicoadicciones. Es decir, con cada grupo de fármacos vamos a tratar de entender cuál es el componente o cuál es el neurotransmisor que afecta y en base a eso un poquito entender su clínica. Pero no vamos a ser tan estrictos y tan minuciosos con esta descripción, vamos a más que nada ir a una cuestión de química, ¿sí? Vamos para qué se usa y qué situaciones. Dentro de los antipsicóticos típicos están, perdón, ay, ¿cómo hago con esto? Bien. Dentro de los antipsicóticos entonces están los antipsicóticos típicos y los atipicos. Los antipsicóticos, por regla general, trabajan modificando el nivel de dopamina, que es un neurotransmisor que utilizan determinadas vías del sistema nervioso central.
Dentro de la importancia que tiene que ustedes sepan esto, es porque también es el mismo transmisor, neurotransmisor, que se pone en juego con el tratamiento para el Parkinson. Ustedes saben que lo que se le da a la gente que tiene Parkinson es levodopa. Por lo tanto, hay un precursor de dopamina, porque se entiende que en determinadas zonas del cerebro, en el Parkinson, hay una disminución de dopamina. Por lo tanto, se le administra determinado precursor para que ese neurotransmisor vaya en aumento. Es el efecto contrario que tienen los antipsicóticos. Los antipsicóticos lo que hacen es bloquear receptores de dopamina, los D2. Dependiendo del grupo de antipsicóticos y particularmente el componente activo, pueden tener también interacción con algunos receptores serotoninérgicos, antihistamínicos, muscarínicos o noradrenérgicos. Bien, ¿me estamos viendo? Sí, estamos bien. Bien, entonces, tenemos los atípicos y los típicos. Dentro de los típicos, que también se les denominan incisivos, la característica principal entre estos dos grupos, atípicos y típicos, o incisivos y no incisivos, es justamente la capacidad de generar una respuesta positiva, tanto como efectos colaterales. Los antipsicóticos típicos o clásicos son los más viejos. Generalmente en la farmacología lo que va pasando es que a medida que el tiempo avanza y la tecnología suma sus posibilidades a la producción de fármacos, se van generando fármacos que tienen o un mayor efecto terapéutico positivo o una reducción en los efectos colaterales negativos, ¿sí? Entonces, los típicos, los clásicos, los incisivos, son muy efectivos a nivel de trabajar en determinados síntomas, pero también tienen la particularidad de generar reacciones colaterales, reacciones secundarias, ¿sí? Reacciones, como se les denomina, RAM, reacciones adversas a los medicamentos. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes ya van delineando determinado perfil. Perdón, Sí. León, algo que como no te escucho bien, no sé si lo planteaste o no, que sería, que esto es importante poder pensar por qué tuvimos que estudiar psicosis, por qué tuvimos que estudiar psicosemiología, porque en este momento, si no hubiésemos estudiado psicosis con sus síntomas, no podríamos definir justamente que los antipsicóticos son aquellos que actúan básicamente como alucinolíticos y como antidelirantes. Ahora vamos a ver el tema de antidelirantes, es entre comillas, ¿no? Pero si nosotros no supiéramos sobre qué es lo que vamos a medicar en la... ¿Por qué llaman antipsicóticos? Es porque aparecen como que van a tratar de mermar los fenómenos psicóticos. Si no sabemos cuáles serán los fenómenos psicóticos, difícilmente podríamos entender cómo se denominan antipsicóticos. Entonces, como sabemos que en la psicosis hay alucinación, excitación psicomotriz y trastornos del pensamiento, sabemos que los antipsicóticos básicamente van a trabajar van a tratar de mermar o calmar la alucinación, los trastornos del pensamiento y la excitación psicomotriz. Me explico esto. Estas serían las formas características típicas, por decirlo de alguna manera, en donde se daban los antipsicóticos como para tratar de calmar o mejorar o reducir estos fenómenos, ¿no? Me parecía, no sé, perdón si lo habías planteado así, pero como hay como problemas en la comunicación, no se entiende muy bien, ¿sí? No, un poco era esto, ¿no? Teniendo en cuenta estos dos grupos, los incisivos y los no tan incisivos, o los típicos y atípicos, o los clásicos o los nuevos, teniendo en cuenta esta intensidad que uno podría remarcar en los primeros y los otros que son un poco más amables, también va delineando un poco también para qué se usan, ¿no? Como dice María Clara, hay cuadros de padecimiento mental que tienen una severidad y una intensidad de determinada característica. No es lo mismo alguien que está atosigado por voces, por alucinaciones verbomotoras de cualquier tipo, o por una idea delirante, acuciante, o por alguna senestopatía marcada,
No es lo mismo una persona de esas características que otra persona que lo que tiene es simplemente cierto rasgo o característica paranoide. O alguien que tiene un leve marcado carácter de impulsividad. No es lo mismo, entonces se van, o una persona que está entrando en un periodo demencial o inicio de deterioro cognitivo. No es lo mismo, entonces la severidad del padecimiento en general va marcando qué grupos de fármacos se tiene que utilizar. ¿Se va entendiendo esto? Es un poco lo que estaba diciendo María Clara, ¿no? Según lo que uno va entendiendo sobre psicosis, esquizofrenia, parafrenias y otros casos, es dónde se va a utilizar los grupos farmacológicos típicos o atípicos. El típico, entonces, tiene un poder, una efectividad contra estas cuestiones productivas de la esquizofrenia, de la psicosis, que son las alucinaciones, los delirios, las taquipsiquias, las logorreas, todo lo que es los trastornos del sueño, la hiperactividad, todas estas cuestiones que están en más en los cuadros psicóticos, el grupo elegido para el tratamiento de esos padecimientos son los típicos, son más incisivos, producen un mayor efecto terapéutico, pero tienen también mayor reacciones adversas a la medicación. Bien, las indicaciones típicas para los antipsicóticos típicos, valga la redundancia, tienen que ver con esquizofrenia, psicosis, manías agudas, y algunos pone también el síndrome de la Tourette como una de las indicaciones, ¿sí? Bueno, dentro el efecto terapéutico positivo que ustedes tienen que entender es esto que me ha marcado María Clara, sobre cuestiones que se producen en las esquizofrenias, en las psicosis crónicas, esto trabaja disminuyendo el nivel de intensidad de estos síntomas. En las paranoias, como decía María Clara, que hay que tener como determinada disquisición, ahí hay que hacer determinada disquisición. En las paranoias lo que sucede es que el antipsicótico lo que hace muchas veces es bajar el tono afectivo, es decir, la emoción que el sujeto le imprime, el afecto que está impreso en esa idea delirante. Entonces recuerden que en un caso típico delirante, el sujeto tiene la idea del delirio y además una emoción o un afecto que va acorde de esa idea. Y generalmente esa emoción o ese afecto es una hipertimia displacentera. Entonces, León, no sé si estás al tanto, te queda 1 minuto y medio de este Zoom. Caramba, el antipsicótico trabaja... Podemos retomar, pero para que cierres... Sí, estaba pensando qué rápido se fue. El antipsicótico trabaja en ese orden de cuestiones. Bien, vamos a cortar ahora, sí, arrancamos tranquilo con la segunda parte. Bien, vayan pensando preguntas. Perfecto, arrancamos con el mismo link, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto se toma, Maxi? ¿1 minuto? Sí, 1 minuto más o menos y arrancamos. Vamos a ir un poquito más superficialmente sobre el texto, porque si no nos vamos a quedar en el texto. Lo importante, que sepan, hay interacciones entonces que sepan con el perfil que se le pretende en la Escuela Superior de Medicina, médico generalista, lo importante entonces es que sepan pensando en ese perfil. Los antipsicóticos tienen interacciones con el tratamiento de la levomepromacina, levodopa, es decir, con el Parkinson. El Parkinson nosotros sabemos que se da en adultos mayores, ya sea porque tienen enfermedad de Parkinson o demencia tipo enfermedad Parkinson. Por lo tanto, ustedes cada vez que se enfrenten a alguna de esas situaciones van a tener una interacción. Con una medicación se baja el nivel de dopamina, con otra se sube. Se va a tener que hacer determinada cuenta o ecuación, digamos, terapéutica para ver cuál de los grupos de antipsicóticos se utilizan en el caso, por ejemplo, de un deterioro cognitivo, en una demencia de Parkinson incluida. Lo que tienen que saber, este grupo de los antipsicóticos típicos, incisivos, que generan reacciones adversas medicamentosas, una de las reacciones adversas más comunes y más típicas tienen que ver con las distonías. Se entiende por distonía la contractura
involuntaria de determinado grupo muscular que en general toma los grandes grupos musculares. Pueden ser los de las piernas, los de los muslos, el cuádriceps anterior, pueden ser los músculos lumbares, pueden ser algunos cervicales, pueden ser algunos músculos de la lengua, o pueden ser incluso los orbiculares superiores. Entonces van a encontrarse con personas que vienen como torcidos, ¿no? Como si estuvieran con alguna mega contractura, puede ser con una tortícolis, gente que está con tratamientos con estos antipsicóticos típicos, puede manifestar alguna de estas reacciones adversas a la medicación. Es muy incómodo para la gente que está con tratamiento de larga data, cuando se genera esta distonía de los auriculares superiores del ojo, porque lo que le pasa es que los ojos se le van para arriba y no pueden modificar esa situación, es decir, haciendo mucho esfuerzo logran volver a mirar hacia adelante, pero nuevamente los ojos vuelven a tirar hacia arriba. Hay que dar o alguna benzodiazepina o algún antihistamínico. Esos son los efectos extrapiramidales. Muy bien, Mercedes. Efectivamente, ese es el efecto extrapiramidal que se da justamente por la afectación de algunas vías del sistema nervioso central de los receptores dopaminérgicos. Para eso muchas veces se usa alguna medicación que contrarreste, ya sea un antihistamínico o algún antihistamínico, incluso alguna benzodiazepina. Esto es lo más importante que tienen que saber con respecto a los antipsicóticos típicos. El más grave de los cuadros, que creo que está descrito también en el texto, el más grave de los cuadros es el síndrome extrapiramidal, que puede incluir fiebre cuando estamos ante un paciente con tratamiento con antipsicóticos y manifiesta fiebre. La verdad que es un cuadro que, al igual que el delirium, puede poner en riesgo de vida al sujeto. Así que esto, antes lo llamaba síndrome colinérgico agudo, ¿no? Anticolinérgico agudo en el sentido de que con alto índice de letalidad, digamos, ¿no? Sí, porque hay muy poca, digamos, lo que se puede hacer es un lavado, se le puede poner determinada medicación intramuscular, endovenosa, antimuscarínicos, antihistamínicos, pero tampoco hay que, digamos, lavarlo, ponerle mucho suero, hacer que orine mucho y rogar que no se muera el sujeto, porque además, como les decía, como en el delirium tremens puede afectar la posibilidad de vida del sujeto, tampoco se conoce muy bien cómo se desencadena toda esa catarata de síntomas, entonces tampoco hay tanta posibilidad de trabajar sobre el cuadro una vez desarrollado. Y dentro de los antipsicóticos atípicos, no incisivos, también tenemos la misma característica, trabajan sobre receptores dopaminérgicos, pero también algunos tienen la característica de ocupar o de trabajar sobre receptores serotoninérgicos, lo que les da otras propiedades. Primero, no bloquean tan intensamente los receptores dopaminérgicos, y segundo, trabajan sobre otros neurotransmisores como la serotonina, incluso como receptores antimuscarínicos o adrenérgicos, pero en mucha menor cantidad. Lo que genera es un grupo de antipsicóticos que, si bien tienen menor impacto sobre estos síntomas productivos de la psicosis, la esquizofrenia, todo lo que son delirios, todo lo que son alucinaciones, senectopatías, etc., si bien hay un efecto menor en lo terapéutico con este grupo, también las reacciones adversas son mucho, mucho menores. Entonces son más elegidos actualmente porque son menos incisivos y se utilizan muchas veces en combinación. Incluso los de más nueva generación, en el orden de la quetiapina, son antipsicóticos, que están incluidos dentro de este grupo, pero la verdad que uno nunca ve que tengan ningún tipo de reacciones adversas, tienen un margen de seguridad
muy grande, tiene una efectividad muy marcada, lo que hace que sea muy usado con tranquilidad en adultos mayores, y lo hace una muy buena medicación, y por lo tanto una medicación muy cara. Bien, dentro de los típicos, el más conocido de todos es el haloperidol, en su marca comercial el alopidol. Después está la trifluoperacina, que son los incisivos. Dentro de los típicos o incisivos están los sedativos. Dentro de los sedativos, los más conocidos son la levomepromacina, que es el Nocinan, la clorpromacina, que es el Ampiactil, y la prometacina, que es el Fenerganes. Primero les dije la droga y luego les dije la marca comercial. Son más que nada sedativos, ¿sí? Se utilizan para producir o para ayudar al tema del sueño. Si bien, como les dije, luego uno podrá ver... León, Sí, perdona que no se escucha muy bien. Entonces habíamos dicho entre los, digamos, primero la haloperidol, después la risperidona, ¿verdad? Sí, la trifluoperacina, no. Sí, Trifluoperacina y haloperidol. Dentro de los incisivos. Dentro de los incisivos sedativos están los otros que le estoy mencionando: la clorpromacina, la levomepromacina y la prometacina. Luego está el grupo de los atípicos, los no incisivos, los de transición, que son los más nuevos. Dentro de ese grupo nuevo, que no son tan eficaces, pero no tienen tantas reacciones adversas, está la risperidona, la clozapina, la olanzapina, el aripiprazol, hay acenapina y otras drogas que normalmente nosotros no usamos. Bien, todas estas drogas, salvo algunas muy particulares, se dan por vía oral. Algunos de estas medicaciones antipsicóticas, por sus características y por el uso que se le puede dar, se presentan en forma de inyectable intramuscular. Sobre todo los que tienen efecto sedativo, ¿no? Clorpromacina, prometacina, levomepromacina vienen en comprimidos y vienen para inyectar, porque muchas veces se utilizan, y eso lo vamos a ver el miércoles, en cuadros de excitación psicomotriz. A su vez, algunas pocas de estos antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, tienen una presentación que se le llama de depósito. Es una presentación que físicamente es un poco más oleosa, se coloca intramuscular y se llama de depósito porque esa medicación queda en la vaina intramuscular y va liberando el producto lentamente en el transcurso de 15 o 30 días. Hay medicaciones que una vez colocadas, uno coloca el inyectable y garantiza que el sujeto vaya a estar medicado los próximos 30 días. Algunas otras, como la risperidona o el suclopentixol, son de 15 días. Coloca el inyectable y durante 15 días uno tiene garantizado que el sujeto esté con determinado margen de medicación. ¿Para qué se utilizan esas medicaciones de depósito? Justamente cuando la gente que debe recibir tratamiento tiene renuencia a medicarse o es un problema, hay que generar todo un trabajo ahí para que la persona acepte tomar la medicación. Generalmente esto va atado a la falta de conciencia de enfermedad o la falta de conciencia de situación. Bien. Bien, dentro de este grupo de antipsicóticos, los más conocidos de todos, que ustedes los van a escuchar mucho cuando sean médicos generalistas en principio, tienen que ver con la risperidona, el haloperidol y la olanzapina. Bien, hay una pregunta que dice: ¿las ideas delirantes también pueden hacer que la persona se resista a tomar la medicación? Claramente, sí, Pía. Sobre todo eso, porque generalmente el que vive la idea delirante la vive plenamente y esa es su realidad. Entonces la realidad que uno pueda presentarle puede ser parte de ese complot conspirativo o simplemente puede ser desechado por el sujeto y entender que ellos están siendo perseguidos, que no están con ningún padecimiento, entonces no tienen por qué ser medicados. Sí, por supuesto que las ideas
paranoicas están en primer lugar en las que generan gran resistencia a la medicación. Hay algunas características particulares que, como dijimos, cada fármaco tiene. De los antipsicóticos atípicos que el libro trae son 5, la clozapina, la olanzapina, la risperidona, la quetiapina y el aripiprazol. Como les decía, la más conocida de todas es la risperidona, con la que más cuidado hay que tener es con la clozapina, es considerada una medicación de tercera elección, porque hay que hacer demasiados controles, muy efectiva, pero hay que hacer muchos controles serológicos porque puede generar leucopenias y hasta trastornos importantes en la serie roja y en la serie blanca sanguínea. La quetiapina es la medicación que les decía que se usa con muchísima seguridad en la tercera edad, y por eso es también muy cara, y hay que tener cuidado porque genera hipotensión ortostática en los adultos mayores, entonces hay que tener determinadas recomendaciones. Y la risperidona es la que, digamos, el gold estándar en tratamientos de consultorio y de tratamientos ambulatorios en la mayoría de los cuadros de psicosis. Bien, ¿alguna preguntita que quieran hacer en relación a esto? En este momento el tema es mucho más amplio y uno puede hablar en particularidades de cada una de estas drogas, pero bueno, el tiempo es tirano, dicen los muchachos en la tele, así que tenemos que seguir. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? Como siempre, pueden realizar las preguntas también vía mail o vía chat y serán incluidas en el foro de consultas. ¿Bien? ¿Seguimos? Nadie dice nada, así que vamos con lo próximo. El segundo grupo de medicaciones son los ansiolíticos. Y hay aquí una gran, digamos, la necesidad de plantear una gran diferencia muy importante entre este grupo en particular, que son los ansiolíticos benzodiazepínicos, y el resto de las medicaciones, que es el siguiente. La mayoría de las medicaciones, salvo los ansiolíticos, tienen un trabajo a mediano y largo plazo. Tienen un trabajo que necesita, digamos, la modificación celular que se produce en las neuronas necesita por lo menos 3 o 4 días de dosificación para empezar a ver los síntomas. Entonces, yo tomo la medicación hoy, y si la medicación es acorde y no es, digamos, una gran cantidad, no es abusiva, necesitamos 3 o 4 días para empezar a ver alguna manifestación terapéutica de esta medicación. Esto vale para los antipsicóticos, para los antidepresivos y para los antiepilépticos, antirrecurrenciales o estabilizadores del ánimo, que son el último grupo, el tercer grupo que les quiero mencionar. En cambio, los ansiolíticos trabajan en el momento. En el momento se medica y a los 30 minutos está el efecto en el sujeto, y el sujeto lo puede vivenciar. Los únicos que saltean o tienen un intermedio son los antipsicóticos, que se pueden utilizar como sedativos. Entonces los antipsicóticos, además del papel que tienen como medicación elegida por su efecto terapéutico sobre la producción de síntomas positivos de la esquizofrenia y la psicosis, además de eso, tienen otro efecto sedativo que se puede dar para las personas que tienen problemas o dificultades por estos síntomas para dormir. Entonces, si tuviéramos que ponerle el nombre real, le diríamos antipsicóticos y sedativos, pero se les denomina solamente antipsicóticos. Esa es otra característica de todos los psicofármacos. Tienen una denominación, pero pueden servir para muchas cosas. Los antipsicóticos se usan para psicosis, pero se puede usar para otras cuestiones. Alguien que no tenga estructura psicótica y tiene problemas para dormir, por ejemplo, puede usar a un antipsicótico. Alguien que tenga problemas de ansiedad, pero no, y algún trastorno con el consumo de sustancias, puede usar un antipsicótico como sedativo o como ansiolítico. Es decir, se va acomodando luego cada grupo en la práctica según la pericia y la singularidad de cada usuario. Pero lo importante, lo que les quiero transmitir es el nombre no determina digamos, su único uso. No es que solamente los antipsicóticos se usan en psicosis sí o sí, solamente para psicosis. Se pueden utilizar para otras cuestiones.
Lo mismo pasa con los ansiolíticos. Los ansiolíticos tienen un determinado nombre, que uno entendería que se usan para la ansiedad, pero tienen otros usos. Se usa para la ansiedad, se usa para las angustias, se usan para todas las crisis que se desatan por un cúmulo de ansiedad o de angustia muy alto. Llámense crisis de pánico, panic attack, sudoraciones, fobias, trastornos obsesivos, todos esos cuadros que pueden desatar una crisis ansiosa importante, una crisis angustiosa importante, puede utilizarse esta medicación como abordaje, como aclaró la doctora al principio. El abordaje farmacológico es una parte pequeña del tratamiento que según el padecimiento tendrá más o menos importancia, pero es una parte pequeña del abordaje integral. El abordaje integral debe ser capaz de generar digamos, un acceso a las conflictivas del sujeto por distintos caminos, no solamente a partir de la medicación. Bien, entonces, ansiolíticos, benzodiazepinas. Ustedes saben que las benzodiazepinas trabajan sobre los receptores que son los GABA, que son 5 receptores, hay muchas subunidades, pero en general se dice que son 5 subunidades de los receptores GABA, que es el mismo receptor que es estimulado por el alcohol etílico. Entonces, los efectos van a ser en ese orden similares al del alcohol. Produce ansiólisis, es decir, una disminución de la ansiedad, una disminución de la angustia, que es esta sensación corporal que viene atado a tristeza, a llanto, que se manifiesta a nivel de una opresión pectoral o una obstrucción a nivel de la entrada de aire o de la entrada de engolro alimenticio, con una tendencia a llorar, dependiendo de la intensidad del cuadro. Sobre esas cuestiones trabajan las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas hay varios tipos, son muy conocidas porque actualmente son una de las que más se venden y son muy utilizadas también por el médico clínico o el médico generalista, algo que debiera estar en revisión, pero que cuesta porque es parte de una representación social y parte de una práctica que trae muchos años instalada. No solamente una práctica porque el profesional médico se acostumbra, sino porque la demanda también es así. La gente va al consultorio del clínico contando tal o cual problema y tal o cual dificultad para dormir o para descansar mejor, y ya va solicitando las benzodiazepinas. Hay muchísimas, tienen distintos perfiles y pueden usarse de distinta manera. Alprazolam, lorazepam, clonazepam, diazepam, bromazepam, son las más conocidas, las PAM, ¿no? Y a su vez cada una tiene sus nombres comerciales más conocidos, como el Rivotril, el Clonazepam, el Tranquinan, el Alplax, el Aplacase, son todas nombres comerciales que generalmente los médicos escuchamos muchos porque la persona, porque hay mucha gente con esta medicación. Parte del auge que tiene esta medicación se asienta en dos motivos. Uno es que es muy efectiva para reducir la ansiedad, y por lo tanto se utiliza mucho para lo que es el insomnio de conciliación. El sujeto que no puede dormir, ustedes saben que los insomnios se dividen en dos, es el de conciliación o el de mantenimiento. El de conciliación es el que no se puede dormir, y el de mantenimiento es aquel que una vez dormido se despierta y le cuesta mucho volver a despertarse o a dormirse, o se despierta muchas veces en las noches. Para el insomnio de conciliación, es decir, para aquel que le cuesta dormirse, se usa mucho estos ansiolíticos porque en general la causa que tiene que ver con las con el insomnio de la mayoría de los sujetos neuróticos tiene que ver con cierto nivel de ansiedad que se pone de manifiesto en la hora nocturna. Sujeto que viene acelerado del día, que viene con la cabeza revolucionada, pensando mucho en un tema, acuciado mucho por alguna temática en particular nueva o novedosa,
le genera al sujeto un nivel de ansiedad que no le permite llegar al nivel de sueño adecuado. Ahora, una vez que se medica la ansiedad desaparece, y en el sujeto aparece el cansancio normal de la noche, y ahí entonces se duerme. Muchos creen que esta medicación tiene un efecto sedativo importante, te va a dormir, te va a palmar, y en realidad ese efecto sedativo o ese efecto que genera somnolencia dura 2 o 3 días. Una vez que el sujeto pasa del cuarto día, ya la verdad no tiene más ese efecto sedativo. Por lo tanto, en realidad, la medicación que se usa para el insomnio no es tanto por su poder sedativo, sino por su poder ansiolítico. Ahora dice la pregunta, Belén. Para ir sacándoles las benzodiazepinas, ¿con qué lo puedo reemplazar? Porque sacarlo bruscamente causa abstinencia, además que seguramente genera tolerancia, además de dependencia. Se saca de a poco, dice Brenda. ¿Con buspirenona y pregabalina? Puede ser. ¿O por qué no se usa directamente ansiolíticos no benzodiazepínicos? No se usan por una cuestión comercial. Esto es lo que hablamos muchas veces. Las cuestiones comerciales están en el medio, digamos. Esta medicación tiene una respuesta rápida, una respuesta eficaz, y tiene un uso que normalmente no está bien orientado por el profesional. Entonces, tómese esto para dormir. Y en realidad hay que ir un poquito más allá de eso. ¿Por qué usted no puede dormir? Pero bueno, eso implicaría que realmente haya un abordaje general, un abordaje integral, y no solamente el sostenimiento de un tratamiento farmacológico. Esa es la diferencia entre un abordaje integral y un abordaje farmacológico, o digamos, un tratamiento farmacológico. El abordaje farmacológico es parte de un abordaje integral. El tratamiento farmacológico es tomar la medicación y dormir. Y la persona duerme, pero como muy bien dijo Vélez, genera tolerancia. Esa es la característica típica del alcohol y de las benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir tolerancia? El receptor estimulado con el paso del tiempo cada vez reacciona menos a la estimulación sostenida de ese estimulante, en este caso las benzodiazepinas. Cada receptor GABA, a medida que va recibiendo con el transcurso de los días determinada cantidad de benzodiazepinas, deja de producir la misma respuesta. Clínicamente, ¿esto cómo se ve? En el alcohol, el que se emborrachaba con 1 litro de cerveza, dentro de un mes va a necesitar 3 litros de cerveza. El que se dormía con 0,25 de clonazepam, dentro de 2 meses va a necesitar 0,50 de clonazepam. ¿Se entiende? Eso es lo que genera, eso es lo que la tolerancia, cómo se manifiesta clínicamente. La tolerancia, entonces, la disminución de intensidad a la respuesta ante una estimulación sostenida de un receptor. La tolerancia clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Y con esto, con cierta dependencia. El tema es que como genera dependencia, una vez que lo usaste, es muy difícil sacarlo sin generar un síndrome de abstinencia. Se tiene que ir bajando de a poco. Pero por sobre todo, hay que hacer un encuadre terapéutico, ¿no? Digamos, trabajar el motivo de por qué el sujeto está tomando esa medicación. ¿Por qué la ansiedad emerge de noche? No es que la ansiedad emerja de noche. A ustedes les va a pasar tanto como la ansiedad como con los acúfenos. Los acúfenos que tienen que ver con esos ruiditos molestos que empieza a sentir la gente mayor. La gente mayor, de tercera edad o cualquiera puede sentir, pero digamos, en general se da en la gente mayor. No es que se produzca más de noche, es que de noche, al disminuir los ruidos ambientes y al disminuir la actividad ambiental, el sujeto puede estar como más consciente del acúfeno o de la ansiedad. Entonces uno se va a acostar y cuando tendría que estar tranquilo, la ansiedad que lo transitó todo el día empieza a notarse de veras, digamos, pero en realidad la ansiedad lo transita todo el día. Por eso a veces se puede medicar a la noche o se medica al sujeto durante el día para que no aumente los niveles de ansiedad y llega a la noche más descansado, o sea, con mayor capacidad de tomar ese sueño, porque no está con los niveles de ansiedad que normalmente estaría sin la medicación, ¿se entiende? Las benzodiazepinas se utilizan muchas veces también, justamente cuando se pensaban los tratamientos para el alcohol, se los pensaba desde un lugar de abstinencia pura y dura, digamos. Vos ibas a un lugar para hacer un tratamiento
contra el alcoholismo, y la idea era que no tomaras nunca más. No había posibilidad de que vos hicieras una disminución o un consumo controlado o algo por el estilo. Hoy tomás, mañana ya no. La abstinencia que te puede generar digamos, la falta de alcohol en un cuerpo que está acostumbrado, que ya generó tolerancia, es lo que decíamos que puede llevarnos a un delirio tremendo como cuestión pésima, como el peor de los escenarios. Pero si no es ese el peor de los escenarios, igual te va a dar una abstinencia importante que cualquiera que haya estado en un cuadro así sabe que no se lo desea a nadie. Entonces, para evitar la abstinencia por la suspensión brusca del consumo de alcohol, se da benzodiazepina. Esto parece un poco el chiste ese de tengo ratas y entonces voy a traer serpientes. Después el tipo tiene serpientes y va a traer un león, y después trae el león y entonces tiene un león adentro de la casa y va a buscar el elefante, digamos. A veces la terapéutica genera una nueva problemática, o por lo menos una nueva dependencia. Pero bueno, en psicoadicciones eso lo podemos trabajar un poco más. Ahora alcanza con que ustedes conozcan estas particularidades con respecto a la medicación, como al grupo farmacológico. La buspirona dice que tiene prolongado tiempo de latencia, de 2 a 4 semanas. Tiempo de latencia sería exactamente. Yo les digo, uno cuando habla con los pacientes le dice, mire, en los cuadros graves el tratamiento farmacológico implica un 35, un 40% del abordaje, digamos. Hay gente que tiene esquizofrenia, psicosis, que si no tiene el 40% de su tratamiento, es decir, si no tiene acceso a la medicación, no hay un abordaje posible, ¿no? Se descompensan, terminan internados, la pasan muy mal, no logran trabajar ningún tipo de conflictividad ni cotidianidad. En los casos de neurosis, que es lo que nosotros recibimos en consultorio, o la mayoría de la demanda, o en los casos incluso de consumo problemático, el tema del abordaje farmacológico, con mucho, implica entre el 10 y el 15% del tratamiento. No es fundamental para nadie el abordaje farmacológico. Muchas veces ese porcentaje es mayor en un primer momento, que es cuando el sujeto tiene que deconstruir determinadas ideas que tiene con respecto al consumo, y tiene que tolerar determinados niveles de ansiedad y de angustia en cuanto a la abstinencia, pero eso debe ser trabajado para que el sujeto lo pueda resignificar. ¿Qué les quiero decir con esto? Podemos hablar de la buspirona, podemos hablar del antipsicótico sedativo que hablamos recién, la levomepromacina, y el más conocido es el Nocinan, como ansiolítico para suplir, digamos, aquel que está en tratamiento con clonazepam o con alprazolam. Entonces uno le dice, usted tiene que reducir esta cantidad, tantas cantidades por día, y entonces dentro de 3 semanas ya no va a estar en tratamiento. Pero la conflictividad subliminal que tiene ese sujeto es tal que muy difícilmente vaya a hacer ese reemplazo si uno no va a atacar el problema de base. ¿Por qué está ansioso? ¿Usted por qué tiene tanta angustia? Entonces, no es la dificultad saber si el sujeto va a necesitar un sedativo, si va a necesitar un antirrecurrencial, si va a necesitar un antidepresivo, buspirinona o cualquier tratamiento que pueda reemplazar las benzodiazepinas. La dificultad radica en desarmar ese nexo que hace el sujeto con la benzodiazepina como medicación mágica. Entonces, la gente, la verdad que los niveles de ansiedad que manejan cuando no tienen el medicamento son altísimos. Hay gente que, así como necesita estar con alguien para que no le agarre determinado ataque de pánico, hay gente que necesita estar con la pastilla en la cartera o en la billetera para que no le genere determinado nivel de ansiedad. Porque si se dan cuenta que no tienen la medicación a mano, sus crisis se desatan solamente por eso. Hay un factor subjetivo muy importante en esto de la tolerancia, que si bien es real y es fisiológica, también hay la necesidad de trabajarlo para poder desandar y para poder desarmar estos tratamientos que a veces son instaurados con muchísima facilidad. No es para que se le tenga miedo,
porque no es esto, que uno, digamos, con todo lo que transcurre, ¿quién no conoce a alguien que toma el Plax, el lorazepam? ¿Quién no ha tomado alguna vez el Plax, el lorazepam en determinada crisis, en determinado duelo, etcétera, etcétera, etcétera? El asunto es poder reposicionar los tratamientos y entender a qué lo somete uno al otro cuando le da determinada medicación, sobre todo ustedes en la función que van a cumplir el día de la mañana. Obviamente estas medicaciones sí se usan para gente que está en estados de estrés muy grande, en estados de angustia muy grande, no es que uno tiene que evitar usar a toda costa, pero sí uno tiene que abundar en la información, comentarle todo esto a la persona que va a recibir un tratamiento. Yo le voy a dar una benzodiazepina. Ah, sí, mi tía toma. No, espérese un poquito. Yo le quiero decir, vamos a usar poquito porque esto le va a generar acomodamiento, Tiene que explicarle todo, incluso el plan para sacársela el día de mañana. Porque el sujeto tiene que estar predispuesto luego a padecer algo de esa ansiedad que genera la culminación de un plan con benzodiazepinas. Por supuesto, las benzodiazepinas, por sus perfiles, tienen determinado uso obligatorio en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en las cirugías traumatológicas, normalmente la persona es medicada con diazepam, que es un miorelajante, es una benzodiazepina, pero tiene dentro de su característica una miorelajación mucho más efectiva que cualquiera de las otras benzodiazepinas. Entonces, si yo tengo que hacer una cirugía donde voy a estar traccionando músculos, lo que hago es, en el momento que lo voy a anestesiar, medicarlo con diazepam como coadyuvante de la anestesia y como miorelajante para que el sujeto digamos, sea más fácil manipulable desde lo quirúrgico. Lo mismo cuando hay que hacer recolocación de huesos dislocados, ¿no? Cuando hay luxaciones completas de determinados huesos, como son los de hombro, los de rodilla, los de muñeca, los de tarso y los de carpo y metacarpo, en realidad más que nada metacarpo, se le coloca este inyectable porque en parte ayuda a disminuir la ansiedad que se genera por ese dolor intenso que se siente en el momento, y luego ayuda a que los músculos puedan relajarse un poco más, lo que hace la maniobra de recolocación mucho más fácil. ¿Bien? ¿Se entiende? León, Sí. te quedan 5 minutos como para que puedas tenerlo en cuenta para cerrar. Bien, María Clara, ¿hay algo que quieras agregar al respecto de lo dicho, de esta cuestión un poco técnica? No, me parece muy bien como lo has planteado y bueno, lo seguiremos a la tarde, pero me parece muy bien que podamos seguir hablando de esto. Gracias, León. No, de nada. Estimados, recuerden que ya desde ayer ustedes tienen el capítulo que lamentablemente no lo he conseguido de otra manera en PDF, lo hemos tenido que gestionar nosotros al PDF, así que quedó una calidad aceptable, pero ya lo tienen disponible tanto en el apartado de la bibliografía general como en el tema donde va a ir el video que nosotros estamos grabando en este momento. Ahí tienen el capítulo 25 del Suárez Richard de la 4ª edición, donde consta todo lo que vamos a hablar en este y en el siguiente teórico de las 18 horas, donde vamos a hablar de, entonces, antidepresivos y el otro grupo que son los antiepilépticos, también conocidos como estabilizantes del ánimo o antirrecurrenciales. Bien, estimados, nos despedimos para los que puedan a la tarde, y cualquier duda o pregunta lo pueden hacer mediante el foro, mediante el chat o vía mail. Hasta luego, nos vemos.